Buenos días, Yamilet. Encantado de tenerte aquí hoy día en nuestro programa de 10 Minutes Talk for Training Courses for Business Development. Me da mucho gusto tenerte aquí y esperamos saber mucho de tu historia como emprendedora y como partner en Tex BCN. Muchísimas gracias, ¿no? El gusto es todo mío. Estoy encantada de estar aquí, de conversar contigo y de poder intercambiar ideas de emprendedores. Gracias. Entonces, para empezar con la primera pregunta, que es la pregunta general que siempre hago a todos los emprendedores que están con nosotros, es ¿cómo llegaste a Tex BCN? Y luego, ¿cómo fue tu salto de España a Miami? Bueno, empiezo en TechVCN. Yo creo que empieza con mi coqueteo y mi pase de ser emprendedora tradicional a subirme en modelos más escalables con tecnología. Empiezo a descubrir en mi camino de emprendedora que los modelos que son escalables y los que tienen capacidades de crecer a gran escala son los modelos que tienen tecnologías, ¿no? en su modelo de negocio. Entonces, eh, pues hice un cambio. Yo venía de travel, del sector turístico, y entonces empecé a hacer un cambio a una plataforma de travel tech. Luego me ofrecieron ser directora de un home de innovación del 22 arroba, que es Combinator. Ahí ya empecé a conectar cada vez más con tecnología, porque todos eran startups, todas las empresas que estaban incubadas ahí. Y como ya conocía a los socios de Tech100 y ellos habían hecho un proyecto o querían sacar un proyecto de Travel Tech, necesitaban a una persona que supiera del sector travel, y entonces, bueno, nos juntamos en ese momento, y eso ya hace 4 años, aquí en Barcelona. Empezamos aquí en Barcelona juntos. Ellos ya habían empezado la empresa cuando me invitaron a ser parte. Y ahora, a partir de este año, estamos en el nuevo mercado, que es el mercado americano, ¿no? Hago el desembarco y lidero todo el landing de la empresa en el mercado americano a partir de este año. Paralelamente, también sabemos que eres un poco inquieta, tienes mucha energía y lideras un comité de mujeres en la Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos, el Camacol. ¿Qué te motivó a asumir esa posición y qué es lo que nos podrías contar acerca de este comité de mujeres? Sí, bueno, Camacol y yo venimos haciendo cosas en conjunto desde hace como unos 8 años. Yo conocí a la Cámara. La Cámara representa toda la comunidad emprendedora latina dentro de los Estados Unidos. Entonces es una marca muy fuerte, es una marca muy sólida. Hace unos 10 años, cuando estaba en mi proyecto de Travel, fui ponente, fui speaker en el Congreso Hemisférico de la Cámara, que es el evento más importante que ellos tienen. Y entonces he ido como creciendo y conectando con ellos poquito a poco hasta que llego a Estados Unidos y digo, ok, vamos a empezar por lo que conocemos. Y entré ya más de lleno en la Cámara a estar en el día a día de la Cámara, y me di cuenta que no había un liderazgo femenino, que no había un grupo que fuese representado para las mujeres o por mujeres, sino que todos eran directores. Entonces propuse crear el Comité de Mujeres Empresarias de la Cámara para crear un entorno seguro para aquellas mujeres que, como yo, vienen de otros países a hacer crecer sus negocios en el mercado americano. Y entonces, bueno, me dijeron que sí, que estaban encantados con la idea. Sale este proyecto piloto de comité y lo firmamos en abril de este año, y la verdad que ha sido bastante abrumador. La respuesta ha sido muy positiva dentro de la comunidad de mujeres empresarias de Miami, mujeres latinas, mujeres hispanas que están allí haciendo crecer sus negocios o empezando negocios desde cero, y entonces han encontrado en ese sitio un sitio donde poder conectar con gobierno, con corporates, con otras emprendedoras, y crear sinergias, y entonces ha crecido de forma abismal realmente. Extraordinaria iniciativa, sobre todo para las mujeres latinas emprendedoras. Esperamos tener muchas aquí en este programa y a ver si nos ayudas un poco en eso. Regresando a Tex BCN, nos gustaría saber cómo está Tex BCN innovando y cuál es el valor que agrega a sus clientes. Bueno, nosotros somos una consultora. Nosotros hacemos servicio de consultoría, como el médico, ¿no? Nosotros vamos a las empresas y vemos un poco cómo hacen sus procesos de negocios, y entonces intentamos asesorar y crear herramientas a medidas para
para que puedan ser más, hacer más con menos, ¿no? Esto de poder optimizar todos los procesos y hacerlos de forma más rápida que no hacerlos manualmente. Entonces, que los operarios o los directivos o los gerentes estén dedicados a lo que tienen que estar dedicados en cuanto al negocio como tal y no a estar haciendo tareas repetitivas. Entonces, nosotros no siempre estamos al día con todas las tecnologías, todo lo que hacemos es en base al entorno de las tecnologías de Microsoft, porque somos partners de Microsoft, y tratamos de ser especialistas en esto. Nosotros hemos entrado con un modelo que ofrece calidad a un precio pues estándar, medio, pero sí nos esforzamos mucho con ser reconocido o por ser reconocido como tener unos altos estándares de calidad en temas de tecnologías de Microsoft. Como no tenemos un producto que hayamos desarrollado y que vamos a comercializar, no tenemos un SaaS, sino que vamos haciendo consultoría, pues sí que tenemos que hacer un trabajo de estar al día con las tecnologías, de conocer todo, de entender muchas verticales de negocio. Entonces, este es un poquito el reto, pero la verdad que es fascinante, a mí me encanta. Yo tengo ya casi 4 años con ellos y estoy encantada. Como alguien que ha transitado de fundar empresas a liderar una en un contexto internacional, escalando operaciones desde España a los Estados Unidos a través de Miami, ¿podrías compartir un desafío que hayas enfrentado en TextBCN y decirnos cómo lo superaste? Sí, por supuesto. Yo creo que el desafío del cambio como tal, del cambio de mercado, es, tiene que ver también con lo que somos como personas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy venezolana, ya había migrado a España, estuve 14 años viviendo en España, ahora estoy en Estados Unidos, entonces tenía como esa mentalidad de, ok, llego a un mercado nuevo con humildad, con la mente abierta, con querer aprender, con querer entender, más que venir a desarrollar lo que yo ya sé y como ya yo lo sé hacer, sino entender que la cultura es diferente, que el comportamiento es diferente, que la comunicación es diferente y entonces empezar como ese trabajo de entendimiento de mercado y del conocimiento te lleva un tiempo. Y entonces el reto es no querer adelantarse, no querer correr, esperar los procesos, entender que hay que pasar por ese proceso para conocer bien a tu cliente, para conocer bien las necesidades y para poder entender cuál es la mejor forma en ese mercado de aportar valor. Es similar la cultura empresarial en los Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos y los latinos en España y los latinos en Latinoamérica. Yo creo que no, yo creo que al final la cultura latina sí que tenemos lo nuestro en donde quiera que estemos, pero que nos vamos a adaptar a las regulaciones del país en el que estemos. Entonces eso hace que nosotros, nuestro comportamiento a nivel empresarial se adapte a las regulaciones y a las metodologías de allá donde estemos. En Estados Unidos, sobre todo donde yo estoy en Miami, es una cultura pues que es muchísimo, hay muchísimos latinos, hay muchísimas empresas de hispanas, porque también hay muchos españoles, y ciertamente te sientes como en casa, te sientes un poquito arropado porque dices, bueno, no tienes este choque, ¿no? Tan fuerte, pero sí realmente pues estás en los Estados Unidos, hay mucha gente que, por ejemplo, no habla el inglés, entonces tiene que hacer ese esfuerzo de, oye, estamos en Estados Unidos, aunque seamos todos latinos y todo el mundo en Miami habla Spanglish, porque hacen el switch súper rápido, has de hacer el esfuerzo por aprender o por mejorar el inglés, porque la comunicación debe ser en inglés, porque los documentos deben ser en inglés, entonces te has de adaptar y has de entender que estás en los Estados Unidos. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los planes o proyectos que TextBCN está desarrollando para seguir evolucionando en el sector tecnológico? Nosotros estamos ahora muy enfocados en este crecimiento de este nuevo mercado que nos va a llevar muchísimo tiempo, pero en la primera etapa hemos decidido centrarnos en todo lo que son contrataciones y outsourcing de estatales, o sea, gubernamentales, instituciones del condado de Miami, de la ciudad. Estamos bastante enfocados en algunas verticales específicas y luego el crecimiento será a corporate y a pymes atendiéndolos cada uno desde su posición, porque aunque las tecnologías son las mismas, al final la necesidad
de cada uno es completamente diferente. Entonces es un traje a medida, no puedes ir a por todas, ¿no? Tienes que tratar de decidir cuál es tu nicho, enfocarte ahí. En esta primera etapa estamos enfocados en este sector público y luego sí ampliaríamos a los corporate, a la empresa grande, a la empresa privada y a las pymes. Reflexionando sobre tus experiencias, tanto en tus propias empresas como en TextBCN, ¿hay alguna lección aprendida de un fracaso que consideres valiosa para compartir? Bueno, muchísimos, o sea, muchísimos, muchísimos. Mira, yo creo que una reflexión general, no un caso puntual que te pueda contar, oye, fui aquí, me pasó esto, me cerraron la puerta en la cara y tuve que, que venir a llorar, no como una cosa puntual, porque habría muchísimos que contar, por supuesto. Yo creo que la reflexión en general para mí es conocerte, conocer cuáles son tus activos como persona, cuáles son tus luces y tus sombras, cuáles son tus habilidades, en dónde estás y sacarle provecho a eso antes de estar corriendo contracorriente de voy a aprender, por ejemplo, de tecnología, voy a aprender cosas nuevas, voy a aprender a usar el ChatGPT, voy a aprender a mejorar mis documentos. Pero si mis mejores habilidades son, o las más naturales que me salen, la comunicación verbal, pues intentar enfocarme allí, ¿no? Eso en donde cada uno de nosotros es muy bueno, es tratar de enfocarse en eso, porque, porque si no, realmente pues tienes muchas debilidades fuertes, eso de trabajar las soft skills, terminas teniendo muchas debilidades fuertes, pero nunca eres muy bueno en una sola cosa. Entonces yo creo que yo aprendí a no esforzarme hacer cosas en las que realmente no siento que sea demasiado buena y que la apuesta es muy alta, el esfuerzo es muy alto y lo que recibo a cambio es como muy bajito, ¿no? Entonces he decidido más bien potenciar aquellos donde sí me siento que soy mejor a nivel profesional y entonces esto me ha dado mejores resultados. Ahí ha sido como esa parte del aprendizaje, ¿no? Basándote en tu experiencia, tanto en tu liderazgo en TextPCN como presidenta del Comité de Mujeres para la Cámara de Comercio Latina en Estados Unidos, ¿cuáles son los 3 consejos que darías a quienes están pensando emprender o iniciar un proyecto de negocios? En cualquier parte. Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener es la claridad, ¿no? O sea, quién soy como empresa, definir cuáles son mis valores, cuál es la visión empresarial, cuál es la misión, a dónde quiero llegar, cómo quiero ser vista como empresa, cuál es el camino o cuál es el fin, a dónde quiero ir. Porque una vez tú tienes la claridad a nivel empresarial, lo demás entre comillas, es relativamente fácil. Tú sabes con quién vas a hacer los partnerships, tú sabes con quién vas a subcontratar, tú sabes con quién, cómo van a ser tus empleados, qué valores tienen que tener tus empleados. Y entonces es mucho más sencillo todo y no vas como dando tumbos. Y esto es lo primero que yo creo que hay que hacer cuando uno dice voy a empezar este negocio, este modelo empresarial me gusta y quiero lanzarme a la piscina con este emprendimiento. Creo que lo primero que hay que tener es claridad de quién soy, cuál es mi identidad a nivel de compañía, a nivel de empresa, cuáles son mis valores, para entonces trazar una línea que tenga sentido, ¿no? Esto es lo primero que creo. Lo segundo, el segundo consejo que podría dar es entender que la emprendeduría es un riesgo y supone, por supuesto, un riesgo, pero tratar de mantener ese riesgo lo más controlado posible, porque es estadístico, que hay muchas empresas que nacen y en el primer año son pocas las que lo superan. Entonces, entender que hay que ir con mucho ojo, con mucha cautela, con sí, lanzarse, apostar, ponerle todo el empeño y todo el corazón, pero siempre con un riesgo a nivel económico controlado. Creo que este sería como el segundo consejo. Y el tercero, un poco más sobre lo que ya dije antes, ¿no? Conocerse, cuáles son mis virtudes, cómo puedo potenciar en mi personalidad. Para mí, yo soy una persona me gusta mucho hablar, me gusta mucho conectar con la gente, siempre busco cómo empatizar con la persona con la que tengo delante. Entonces, claro, soy una persona muy comercial. No tendría sentido para mí, por ejemplo, estar programando dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces cada uno tiene su sitio dentro de cuáles son mis habilidades, qué es lo que yo
realmente sé hacer mejor y me gusta y me apasiona, porque cuando algo te apasiona y te gusta, no vas a estar pensando si hiciste 3 horas, 5 horas, 6 horas. Y en el emprendimiento, muchas horas vas a hacer. Muchísimas, muchísimas. Creo que hemos Sí. llegado al final de nuestra entrevista de 10 minutos, nos hemos pasado un poco y quería agradecerte por haber participado en estos 10 minutos y compartir con nosotros tus experiencias, tanto en TextBCN como en el Comité de Mujeres de Camacol en los Estados Unidos. Muchas gracias, Muchísimas gracias a Yamilet. ti, muy amable, gracias por todo.